A propósito de nuestro entrevistado, su libro, el libro es El trauma oculto en la infancia, de Felipe Lecanelier. De repente me voy a caer, ¿no? Lecanelier. El trauma oculto en la infancia, guía científicamente informada para padres, educadores y profesionales. Felipe Lecanelier es psicólogo clínico y una persona que ha estudiado profundamente el tema de la infancia. Está el libro asociado a información básica actualizada, formas didácticas de comprensión y guías prácticas de sensibilización, identificación y prevención, y que por lo tanto pueden ser de gran ayuda para madres, padres, educadores, legisladores y para cualquier adulto que tenga menores en su cargo, ahora que el tema de la infancia ha sido relevado profundamente. Ustedes lo pueden, vamos a regalar uno, de hecho, aquí está hasta con el papelito celofán envuelto. Tienen que mandar al hashtag combinación clave que quieren el libro, bajo la lógica de Me Gusta Leer Chile, el trauma oculto en la infancia. Felipe, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitarme. Yo me imagino que todas las personas que tienen como tema central la infancia, este tipo de problemas en general la infancia, lo voy a decir de una manera paradójica, digamos, pero de pronto tuvieron que agradecer lo que pasó el año 2017, en el sentido de que cada cierto tiempo tienen que suceder unas barbaridades para que el tema se releve y todo el mundo sienta de que, oye, hay que conversar de la infancia, hay que conversar de los traumas que tienen los niños, del Sename, de todo lo demás. ¿Cómo ves tú esa situación? Sí, la verdad es que justamente ese es uno de los temas del libro, y es hacerse la pregunta por qué las cosas tienen que llegar al extremo para que empecemos a tomar conciencia de algo que siempre ha existido, pero que de alguna manera toma un trasfondo mediático y ahí la gente se preocupa. Te puedo dar un ejemplo. Nosotros fuimos los primeros que investigamos el tema del bullying, que ahora el bullying está en el acervo cultural chileno. Es una palabra más. Y lo investigamos ya en el año 2002 y nadie nos tomaba en cuenta en el tema del bullying, y pedíamos financiamiento a los gobiernos y nos decían, pero ni siquiera sabían de qué se trataba la palabra bullying. Y tuvo que suicidarse una niña en Iquique, y ahí el bullying se convirtió casi, bueno, es una ley actualmente. Entonces, si tú analizas todos los problemas de la infancia, todos siguen la misma lógica que tú estás diciendo. Tiene que realmente haber algo muy extremo para que tomemos conciencia de algo que siempre ha existido. Y el trauma es uno de esos temas. Ahora, la palabra trauma, sí. A veces uno la mira desde ser lego de una manera, y me gustaría que tú la definieras. ¿Qué significa? Porque es de alguna manera el concepto marco esencial del título. Sí, la gente en general, cuando uno le dice trauma, automáticamente piensa en los niños del Sename, en gente con adicciones, trastornos psiquiátricos, pero la verdad es que lo que sabemos es que en general el trauma es una experiencia que el niño vive, que no puede manejar por sí mismo, que no tiene el desarrollo, el sistema nervioso, la capacidad para poder enfrentar, y como no tiene esa capacidad, se generan toda una serie de dificultades en su salud mental y física. Es decir, es justamente lo que yo no puedo manejar. Entonces, eso hace el tema del trauma como algo mucho más frecuente, mucho más común, no tiene nivel socioeconómico de lo que la gente piensa. Ahora, ¿por qué es oculto el trauma? ¿Por qué no es manifiesto? ¿Por lo que tú decías, porque en este momento el trauma ha sido declarado como una epidemia de salud mundial, junto con el cáncer, la obesidad, es a ese nivel, pero nadie quiere investigar esto, nadie quiere hablar de esto, más bien hay una tendencia a ocultarlo, negarlo, normalizarlo, enterrarlo, evitarlo, y eso es algo que tú observas desde los investigadores hasta las políticas públicas. Y esto, por eso es oculto. ¿Y esto es una realidad transversal, Felipe? ¿Es una cosa que no está condicionado por, no sé, mayormente o menormente por situaciones sociales, situaciones económicas, situaciones educacionales? ¿Cómo es? Sí, el maltrato o el trauma ocurre a nivel cultural, social, pero sobre todo el tema del trauma, los padres, los cuidadores, las personas que interactúan cotidianamente con los niños son los más propensos a traumatizarlos, porque para el niño es muy importante su cuidador, la persona que lo protege. Entonces, si la persona que te protege es la persona que te maltrata o que te provoca dolor, entonces eso es muy desorganizante para el niño. Sí. Entonces, claramente hay trauma a todo nivel, pero el principal es el trauma de las personas significativas para ti. Sí, el doctor Humberto Maturana tiene una frase muy bonita que dice que los niños buscan adultos a quienes respetar. Sí,
Y el problema es que cuando encuentran adultos que no son dignos de respeto o que los maltratan, bueno, en la estantería se viene entera, supongo. Claro, porque, bueno, tomando lo que decía Maturana, la biología del niño es buscar protección para un adulto, si no el niño no sobrevive, todo su desarrollo depende del tipo de cuidado que recibe. Entonces, si ese cuidado justamente es un cuidado traumatizante, agresivo, descontrolado, el niño no tiene la fisiología ni la mentalidad para poder manejar ese tipo de situaciones. Y por eso es que se dice que el trauma como que se queda pegado en la piel del niño y le va afectando toda su vida. En el caso de lo que tú haces en este libro, esta es una guía. O sea, esto, para ponerlo en lenguaje coloquial, de alguna manera tú generas protocolos y pautas de recomendación sobre lo que hay que hacer. Sí, la verdad es que el libro es una guía, pero también el objetivo es sensibilizar. Es decir, que hablemos de lo que hay que hablar, que dejemos de negar lo que llevamos ocultando. Entonces yo doy como toda la información actualizada de qué es lo que sabemos sobre el trauma, evidencia científica, biológica, psicológica, y en el último capítulo hablo de una guía cómo poder detectar a los niños con trauma, qué es lo que se puede hacer, basado en un programa de intervención que yo llevo ya 15 años elaborando. Entendiendo que estas cosas son... no es un llamémoslo así, un paquete mecano que tú construyes y automáticamente lees y te transformas en el perito para poder identificar las cosas, pero ¿qué cosas te llamarían o debieran llamar a un padre o una madre rápidamente la atención respecto a un niño en este tipo de cosas? Sí, en general los niños que han sufrido traumas presentan como ciertas como conductas que a uno le llama la atención porque son como muy extremas, son muy polares. Por ejemplo, desde ser muy agresivo, muy descontrolado, de hacer mucho bullying, por ejemplo, por un lado, y por el otro, de un niño que pareciera que estuviera completamente congelado, impertérrito, que no reacciona frente a nada, solo, solitario, ¿me entiendes? Entonces, en general, en el trauma lo que suele ocurrir es que los extremos suelen ser como indicadores de un posible trauma, tanto de lo que llamamos externalizante, que el niño realmente se descontrola, o de que un niño es como muy controlado y como demasiado perfecto incluso. Ah, sí. ¿Y cuál es la influencia escolar en todo esto? Ahora, bueno, en Chile todavía no pasa eso, queremos que pase, pero un gran tema es justamente hacer, así como hablaban de la educación sexual, que debería partir por lo menos a los 3 años, 2 años, también que los colegios sensibilicen a los niños por el trauma. ¿Y por qué razón? Porque si yo tengo un curso de 30 niños, yo sé que por lo menos 5 o 6 de ellos ya está sufriendo algún trauma en su vida. ¿El porcentaje es más o menos un sexto de ellos? Sí, es bastante alto, de hecho. Entonces, lo que el colegio sí es tanto un provocador de trauma, si los educadores son agresivos, pero también sabemos que el colegio también podría ser una especie de factor preventivo, y para eso es súper importante educar a los educadores en la identificación del trauma. Sí. Está ocurriendo en otros países, nosotros todavía estamos al debe a eso. Es que esa última parte es la clave, porque tú no tienes ninguna posibilidad de ayudar a los niños si no sabes cómo hacerlo. No. Y si es que no existen pautas específicas de, por ejemplo, advertir que una determinada conducta puede estar insinuando algo más grave, bueno, no lo vas a pescar nomás. Sí, ese es un tema interesante porque lo que sabemos y hemos visto es que los adultos cuando observan una situación traumática, como no la entienden, no la pueden detectar, la responsabilizan al niño. Sí. Entonces él es agresivo y aquí tenemos toda una serie de maquinarias diagnósticas que tiene déficit atencional, trastorno de conducta. Entonces le ponemos implícitamente la responsabilidad al niño y así yo no me hago cargo de eso y no tengo que especializarme en el tema. Eso pasa en general en todos los dolores de la infancia. Y cuando ¿cómo se ha de alguna manera diseccionado el tema del trauma del niño basado en 2 o 3 cosas específicas? El bullying, que tú lo mencionaste mucho, el abuso sexual, sí, y el maltrato, sí, que no es abuso sexual, pero que es el golpe, sí, el ninguneo, en fin, en la casa. Sí, ahí hay un tema también muy interesante. La política chilena es que, del Sename, por ejemplo, es que el trauma es abuso sexual, maltrato y negligencia. Sí. En Estados Unidos se llama el modelo del trauma único. Pero ¿qué es lo que sabemos? Ningún niño sufre abuso sexual y después toda su familia es feliz.
Ningún niño es maltratado y solamente eso le ocurre, o ningún niño vive negligencia y eso es lo único que vive. Entonces lo que sabemos es que, por ejemplo, cuando un niño es maltratado es bastante probable, un 70%, que tenga 3 o 4 más traumas de otro tipo. Entonces, y ahí es donde está la epidemia. Yo muestro ahí en el libro una tabla. Trauma es haber estado hospitalizado mucho tiempo, trauma es un terremoto, trauma es vivir lo que llaman violencia comunitaria, escuchar balazos, ver peleas, ver tráfico de drogas, trauma es bullying también. Trauma incluso es un niño que tiene un accidente en bicicleta y se hace una herida y tiene que ir al hospital. Entonces es mucho más frecuente y es mucho más múltiple de lo que la gente piensa, y ahí es donde tratamos de que no haya este modelo de que todo, si mi hijo no fue abusado, no es maltratado y no tiene negligencia, no tiene trauma. La verdad es que eso no es así. ¿Cuál es la forma, estamos conversando con Felipe Lecanelier, el autor de El trauma oculto en la infancia, él es psicólogo clínico. Dime, ¿cuál es la forma en que algunos otros países han enfrentado este tema? Sí. y que han tenido éxito en aminorar el impacto del trauma? Bueno, yo tuve la suerte de especializarme en San Francisco, en el Hospital de San Francisco, allá en Estados Unidos, y ahí creo que está el modelo más efectivo. Y es muy simple. El primero, lo que llamamos sensibilización, que la gente hable y sepa que esto no es una realidad oculta, está a la vuelta de la esquina, y esa es la idea del libro. Segundo, hacer investigaciones. Por ejemplo, volviendo al tema del Sename, se está planteando que hay que evaluar a los niños. Pero tú no puedes evaluar a un niño haciéndole un cuestionario o pasándole una entrevista. Tenemos que hacer evaluaciones más fisiológicas, más profundas. Esa es la segunda etapa. Tercero, hacer intervenciones que yo demuestre científicamente que bajan el nivel de trauma. Y cuarto, que es el sueño de todo investigador, llegar a las políticas públicas, pero que las políticas públicas sean reales, tengan un efecto real en el bienestar del niño. Y también lo sabemos por investigaciones que por ahora eso no está ocurriendo. A ver, ¿por qué? ¿Qué inhibe que eso ocurra? Es muy simple. A mí me ha tocado participar en algunas instancias de políticas públicas, y ¿qué es lo que ocurre? Que te llaman a los expertos hacen un comentario, dicen todo lo que la evidencia muestra es lo que hay que hacer eso, tú ves la ley al final y prácticamente es lo opuesto a lo que tú propusiste. Porque al final, bueno, tú lo sabes mejor que yo, hay más ideologías políticas entrando y no hay un respeto realmente o hacerse la pregunta qué es lo que un niño necesita. Entonces todas las políticas públicas en Chile y en otros países son lo que llamamos políticas adultizadas. Más que hablar del bienestar y la motivación y necesidad del niño, hablan del bienestar y motivación de los adultos. Y ese es un problema. Y eso, por ejemplo, en una situación específica, ¿cómo se traduce eso? ¿Cuál es la forma en que se encarna esta adultización del problema? En todo. Si tú revisas, porque yo lo he hecho, todas las teorías educativas, psicológicas, sociales de los niños, todas son adultos que proyectan sus propias concepciones e ideologías en los niños. Recién ahora, por investigaciones serias, estamos sabiendo que los niños son completamente diferentes a lo que pensábamos que eran. Simplemente porque el adulto lo que hace es poner su propia preferencia, ideología, teoría en un niño que obviamente no te puede decir que yo no soy así. Sí, eso pasa en todo. Ahora, eso lo podemos agravar incluso más. Sí. Lo podemos agravar de una manera propietarista, en el sentido de que hay muchos padres que consideran que los hijos son propiedad personal. Hasta antes del siglo XVIII. No tienen derechos propios, digamos, sí. Claro, hasta antes del siglo XVIII. No tienen derechos propios, son sí. Y por lo tanto, el argumento que existe y que se ha dado, de que nadie sabe mejor que el padre lo que debe hacer o lo que le conviene al hijo, yo no sé si es que eso es tan... no es tan así. No es tan así. Si no, no existiría la psicología infantil y todas esas cosas. Dentro del libro yo doy como toda una serie de, se podría decir, historiografía del trauma, y es las prácticas de crianza que ocurrían antes del siglo XX. Y eso es bien interesante, porque también la propia historia de la infancia está teñida por que los adultos no quieren quedar mal con los niños. Pero cuando ahora han salido unos nuevos libros y plantean de que lo más probable es que la infancia, históricamente, es una infancia maltratada. Pegar, maltratar, hay cosas, encerrar a los niños, castigarlos, cosas muy extremas, abuso sexual, eran parte común de la crianza de los niños antes del siglo XVIII. La Edad Media era terrible. La Edad Media tenía una regla que el niño, cuando empezara a caminar, ya era una persona digna para empezar a trabajar. Estamos hablando de 2 años. Ahí hay muchos datos, pero son bastante escabrosos. Entonces, lo más probable que la conclusión es que el trauma no es algo que nosotros tenemos incorporado en nuestro acervo histórico-cultural. El libro del que estamos hablando es El trauma oculto en la infancia, guía científicamente informada para padres, educadores y profesionales, cuyo autor Felipe Lecanelier está aquí con nosotros. Felipe,
cuesta muchísimo, creo yo, hablar de los niños como si fuese algo, llamémoslo así, estable. Sí. Porque de hecho no lo son, están creciendo. Nosotros tampoco lo somos. Claro, nosotros tampoco lo somos. Sí. El niño el próximo año y nosotros el próximo año somos distintos de alguna manera. Pasan cosas en la vida que nos hacen cambiar. Sí. ¿Hay algo que sea estable en términos de lo que se debiera hacer con respecto a los niños? Sí, absolutamente. Ahora, nosotros vamos cambiando y cambiamos porque hay algo que permanece igual en nosotros. Si no, no nos daríamos cuenta que cambiáramos. No sé si se entiende. A ver. no voy a complicar más la... ¿Me da un ejemplo, profe? Si tú dices que eres diferente a la persona que eras hace 5 años, es porque hay algo que tú reconoces en ti que es igual. De otra manera no podrías detectar que has cambiado. Es un juego filosófico. Pero bueno, yendo a tu pregunta, lo que sí podemos hacer y tenemos que hacer con los niños que no cambia es el respeto hacia ellos. ¿Qué significa el respeto? Lo que yo llamo una conciencia empática respetuosa, y es empezar a ver las cosas desde el punto de vista de ellos y tratar de inhibir o anular nuestro propio punto de vista. Es decir, que por primera vez hacer un respeto real a la infancia implica ver las cosas con los ojos de ellos, y ahí está el informarse quiénes son los niños, o lo que yo digo que es ser como un niño. Y que ese ser como un niño no esté relacionado a que es ser como un adulto, sino desde ellos y respetándolo y validándolos. Creo que eso, para mí por lo menos, es un cambio de la sociedad que cambia relativamente todos los problemas que me imagino que tú conversas acá en la radio. Sergio Espejo, el ex diputado, que panelista acá, tiene en Twitter, acaba de mandar, que dice: uno de los temas ocultos en materia de infancia es la discapacidad intelectual. Dice, esta vulnerabilidad está oculta a las políticas públicas. Sí, lo que sabemos ahora es que todo el tema de la diversidad infantil, discapacidad, síndromes de Down, los niños están encerrados, están ocultos, recién ahora uno los puede ver. Tú viajas a otro país y ves muchos niños con síndrome de Down y dices, bueno, que parece que este país tiene una mayor prevalencia del síndrome de Down. No es así, es simplemente porque los sacan más. Entonces ese es otro tema. Lo pasa con los adultos mayores. Sí, absolutamente. Uno los encierra y en otros países están en las plazas, digamos. Claro, pero la regla es interesante porque sigue operando bajo esta cosa de que, bajo este como dictado de que lo que al adulto le complica es mejor ocultarlo y esconderlo que enfrentarlo. Y eso lo hacemos todo en nuestra propia vida, pero también a nivel social. Sí, hay además una serie de mitología, creo yo, que llevamos durante mucho tiempo viviéndola, en esta idea de que porque de repente los hijos se nos parecen, uno de alguna manera trata de proyectar o de heredar o delegar en el niño lo que uno no ha podido hacer o las cosas que le hubiese gustado hacer. Sí. Era la vieja lógica, ¿te acuerdas tú, Felipe, de padre abogado, hijo abogado, sí, nieto abogado? O mismo colegio. O sea, todo el mismo colegio, sí, todo en el mismo lugar, de alguna manera. O le pones el mismo nombre. En el caso mío, mi papá se llamaba Fernando y yo también. Sí. Pero era muy estable eso, era muy lógico, se daba una situación. ¿Qué tanto eso puede influir o es más bien cosmético? Mira, si solo se queda en el nombre, yo no tengo problemas. El problema es cuando tú tratas al niño como una extensión de ti y eso hace que tú no puedas ver quién es el niño. Te puedo dar un ejemplo súper concreto. Tengo muchos casos de niños que no les gusta transpirar y no les gusta hacer ejercicio. Pero el papá hacía rugby en el colegio, entonces el niño hay que meterlo con rugby. Pero el niño llora todos los días, no quiere ir y el papá no es capaz de ver eso porque tiene que continuar la tradición. Entonces el punto es, puedes ponerle tu nombre a tu hijo, todo lo que tú quieras, pero en algún momento tú tienes que verlo a él y darte cuenta que es una persona separada de ti. Yo al mayor lo llevé a jugar rugby a la Católica. Sí, lo llevé a jugar rugby a la Católica y después lo llevé a jugar fútbol si quería jugar o jugar tenis y resultó penca para todos los deportes. Sí. Y lo saqué al tiro, así que yo me di cuenta. Pero tú te diste cuenta. Hay muchos papás que siguen y lo que vemos en los niños es que el niño ya simplemente se rinde. Entonces pero va con una sensación muy estresante, con emociones muy negativas y simplemente se acostumbra a algo que nunca quiso hacer. Pero si el papá lo quiere, hay que hacerlo. El ganador del libro de Felipe Le Cannelier, El trauma oculto en la infancia, es Lucas González, @GonzálezTHC20. Muchas gracias por haber estado acá y, bueno, muy recomendable esto porque efectivamente, a pesar de que están tan cerca y que conviven muchísimo con nosotros, es impresionante lo que desconocemos de las personas
Sobre todo cuando es doloroso. Claro, que están muy cerca nuestro, que son hijos nuestros. Gracias. Sí, muchas gracias por invitarme. Nos vamos, tengan ustedes muy buen día, chao. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Dronestore.cl, la tienda de drones más grande del país. Presentaron Combinación Clave. Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación Clave, por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos opinión. Somos La Clave. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad